bienvenidos a esta charla que tendremos con el saxofonista, como ustedes ven, Ariel Lagos, un reconocido saxofonista hondureño. Ariel, es un placer, un honor tenerte en esta pequeña plática un poco improvisada, pero esperemos sacarle provecho y pasar un rato ameno. Sí, Al contrario, la de verdad verdad, es que... muy honrado, perdón ahí, maestro, de verdad, No, muchas dale, maestro, gracias por tomarme en cuenta. Estamos a la orden siempre y listo para platicar también con otros dos grandes exponentes del instrumento aquí en el país, con Esaú y con el maestro Abraham. Un gusto. Muchas gracias, estimado. Yo en honor a usted me traje esta camisa, del saxofón. École. Sí, entonces, bueno, hablábamos un poco con Esaú, ¿verdad? Y ver personalmente, hablo, o sea, desde lo que yo he podido experimentar. Y para mí, ustedes, si no el más grande, uno de los más grandes exponentes del saxofón en Honduras. ¿Cómo llega el saxofón a Ariel Lagos? Maestro, muchas gracias, me honra con sus palabras, de verdad. Y es siempre bonito y uno a veces no sabe qué contestar cuando le dicen eso. Y yo le agradezco que tenga esa percepción y la verdad es que lo único que le puedo decir es que seguimos trabajando para que esto crezca, ¿verdad? Y qué bueno que lo que hemos hecho es así de bien recibido por mucha gente. El saxofón a mí, él ya estaba esperándome en la casa, literalmente. Cuando yo terminé de estudiar mi primaria, no tenía idea de qué estudiar a los 12 años. Yo, como cualquier otro joven de cualquier país, no tiene idea de qué quiere ser, salvo algunos que ya tienen planificado todo. Yo no tenía ni idea. Mi papá me comenta si quiero estudiar música. Yo le dije, bueno, probemos. Voy a hacer mi examen de aptitud musical y pasé el examen para ingresar al Conservatorio Díaz Celaya. Y ahí en la primera semana los maestros de todos los instrumentos hacen un concierto para los nuevos ingresos y para que escuchen la variedad de instrumentos que hay. Mi papá desde el principio me dijo, cuando a vos te pregunte qué instrumento querés tocar, decir que querés tocar saxofón. Y yo, bueno, pues en la casa había un sax. Él, de prestaciones de su antiguo trabajo, le dieron unos instrumentos que nunca se entregaron, que eran donación. Había un clarinete, una trompeta, flauta traversa y sax. Vendió todo, menos el sax. El sax nunca lo pudo vender. Entonces estuvo como 3 años ahí tirado en la casa. Y por eso me dijo, bueno, hay que darle uso a esa cosa. Cuando te pidan qué instrumento, vos decís que sax. Yo dije sax. Igual cuando lo escuché, me gustó. Y bueno, ya ahí estaba esperándome, literalmente en la casa. Y así fue como llegó el instrumento a mi vida. ¿Y lo tenés todavía? Fíjate que sí, ese primero es una marca Majestic. Saber de dónde es, bro. Ahí, ahí marca incendio, pero fue el que me sirvió mis primeros 4 años de enseñanza. Bueno, algo que siempre hemos admirado nosotros, los músicos jóvenes, son a los músicos que van un poco adelante en años, en el sentido de que ingresaron antes al conservatorio, a la escuela, a eso me refiero. Me he fijado que la generación de ustedes, creo que vos me llevas como 1 o 2 años quizás, o sea, digamos básicamente Sí, la misma edad. no estoy diciendo no estoy diciendo que... Por favor. Sí, me gustaría que nos contaras un poco sobre tu experiencia en el conservatorio, porque en el momento que vos estabas, había mucha gente que hoy por hoy son, o sea, artistas muy reconocidos. Estamos hablando de, qué sé yo, Tony Peñalba, de Oscar Rodríguez, de Jairo López, Héctor Soto. O sea, hay un montón me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia en el conservatorio y en cómo se veía en esos años, porque vamos a hablar de estos años, primero de esos años. Ok, está bien. Fíjate que creo que conversando con diferentes personas de todo el continente que son saxofonistas, creo que nuestra generación, como lo mencionabas así, de esos años, yo empecé a estudiar en el conservatorio en el 97, ponele, todavía a premich, antes del nuevo siglo, etcétera, ¿verdad? Entonces, casi todos, en todos los países de Latinoamérica, tuvimos maestros de saxofón que no eran saxofonistas como especialidad. De repente mi profesor era clarinetista y se vio en la necesidad de aprender saxofón y como tocaba bien, lo pusieron a dar clases. Eso Maestro, ha pasado en toda Latinoamérica.
el profesor Ebenor, exactamente. Entonces, empezando por ahí, uno no tiene idea, ¿verdad? De que tu profe no es saxofonista y te está enseñando. Por esos años, creo que también teníamos la ventaja, si lo podemos decir así, de que no había tanta gente dedicándose profesionalmente a la música. Sí había los que manejaban grupos, los que tocaban en diferentes orquestas, cuando había orquestas, los que tocaban en las bandas que existen también, pero casi todos te pueden decir que no eran apoyados por su familia y de repente eran obligados a estudiar otra cosa. En mi caso, como les dije desde el principio, mi papá fue el que me insistió más bien en estudiar música. Y creo que los de mi curso y los grados aledaños, como hablamos de Tony, ese gran personaje también, ¿no? Sergio Aguirre, que también alcancé a estar 2 años y él era estudiante todavía del conservatorio cuando yo ingresé. Y todos los que fueron mis compañeros, creo que solo una persona no se dedica a la música de mi curso. Oscar está en la música, Jairo está en la música, Héctor está en la música, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que teníamos esa ventaja de que todavía habían espacios para trabajar como músico, porque eran poca la gente que se graduaba o poca la gente que se dedicaba totalmente a la profesión, ¿no? No digo que ahora que sea malo que haya más gente, pero hay menos espacios de trabajo. Entonces tenés que ser más competitivo todavía de lo que nos tocó a nosotros ser. Y bueno, más o menos esa fue la experiencia, ¿no? El poder compartir y crecer con personas que vos ves ahora y admiras todo lo que están trabajando, también se siente bonito, pues, el ver que tus compañeros o tocan casi lo mismo que vos o mucho más todavía, ¿no? Entonces, es calidad por lo menos sentir esa experiencia. Yo, el saxofón, maestro, el saxofón en cuanto a la escuela clásica, aquí en Honduras, eh, ¿cuál ha sido, para decirle a la gente, cuál ha sido la percepción, ¿verdad? Porque hay una visión, y perdón por los que van a escuchar, pero hay una visión muy vulgarizada del saxofón, ¿verdad? Aquí en Honduras. Entonces, ¿cómo lleva uno esta escuela clásica y dejar de vulgarizar el saxofón y que se tome en serio? Fíjate que hay un par de cositas ahí que sí me gustaría mencionar ya que tengo el espacio. El saxofón siempre fue visto así, no solo en Honduras. Desde que apareció en la escena musical del mundo, me imagino yo a Adolfo Sax llevando el primer instrumento al Conservatorio de París, diciéndole, fíjese que hice un instrumento nuevo y metámoslo para que demos clases aquí en el Conservatorio de París. Y es como, ¿y qué repertorio tiene este instrumento? No había nada, nadie había escrito para sax, ni siquiera tenía métodos. Entonces lo que hizo Marcel Mule fue agarrar los métodos de oboe, los de flauta, los de clarinete, traspasarlos para saxofón y fueron los primeros métodos de estudio del instrumento ya formalmente. Igual pasó en todos los lugares que llegó. De repente en las bandas militares era más donde se tocaba más y estas bandas llegaban a otros países. En Estados Unidos lo adoptó el jazz, en República Dominicana lo adoptó el merengue, y fue raro que lo adoptara la escuela clásica o la escuela formal. Eso fue llegando mucho después, ya cuando se instituyó desde París, ¿no? Desde el lugar donde nació. Igual pasó en Honduras. Aquí en Honduras, por lo menos yo me gradué tocando conciertos de clarinete o conciertos de flauta traspasados para sax o transportados para sax. No había la única obra escrita para sax que teníamos en el conservatorio, estoy hablando a inicios del 2000, 2002 que yo me gradué de verdad, era la Sonata Creston, que muchos que están escuchando hoy la conocerán, ¿no? Que es un estándar prácticamente para el saxofón clásico. Era la única y ahí sí, sin querer sonar como que nos estamos alabando, pero es que así fue. Cuando Héctor va a estudiar a Costa Rica y yo tengo la oportunidad de asistir a 2 campamentos a Estados Unidos, ahí me doy cuenta de que hay una escuela clásica para saxofón. Yo no lo conocía. Después de 6 años de formación en un conservatorio, me doy cuenta de que hay una corriente de saxofón que es clásico y que esa es la escuela a nivel internacional, no lo que yo estaba aprendiendo. Entonces viene Héctor, vengo yo, que tenemos el acercamiento con maestros de afuera, y traemos al país los primeros conciertos, las primeras sonatas para saxofón, y le dijimos al profe Benor, creo que con orgullo, maestro, mire, esto es lo que se está tocando afuera y que es para la formación de alumnos ya a nivel de conservatorio. Tenga una copia de esto y
veamos cómo podemos montarlo en el conservatorio. Ya nosotros graduados, ¿verdad? Del conservatorio. Entonces, sí, la primera copia del concierto Glazunov, la primera copia de otras obras ya del repertorio de sax internacional, las trajimos Héctor y yo aquí al país y fue la copia al conservatorio, ¿no? Entonces, se ha ido abriendo paso la formación tal cual es. Ahora ya el profesor ya pone obras para saxofón a sus alumnos que se van a graduar. Ya no le toca poner conciertos de flauta o conciertos de oboe, como nos tocó a nosotros, o de clarinete. Ya pone obras de saxofón. Entonces, creo que es una base sólida, te lo puede decir cualquier saxofonista de cualquier país del mundo. Y ya uno, al salir y probar calle con el instrumento, ya uno decide qué corriente va a tomar. Antes aquí era o tocas merengue o tocas jazz, pero el jazz no estaba tan en auge como lo está ahora, ¿no? No habían tantos, que había 2 grupos tal vez, y vos los admirabas, ¿me entiendes? Pero ahora hay muchas más posibilidades, infinito, ¿no? A medida que vos vas escuchando el instrumento que se acopla a lo que sea musicalmente, te vas dando cuenta de que tenés más opciones. Pero sí, en todo el mundo fue así, que el movimiento clásico de saxofón se fue abriendo paso y aquí en Honduras, pues por lo menos ya hay una base a nivel secundario en cuanto a esa parte. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre tu carrera personal con Transeúnte. ¿Cómo ha sido la experiencia de crear tu propio proyecto, los retos? Y sé que te ha abierto las puertas en muchos países y yo honestamente he admirado mucho eso. He escuchado el proyecto y, o sea, yo admiro mucho eso. Me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia como solista con Transeúnte o como tu proyecto de Transeúnte y yo tengo el disco, yo tengo el disco. Eso. ¿Y cómo ha sido la aceptación también en otros países? Ok. Fíjate que he tenido la dicha de que se me han abierto puertas. No tuve que esperar después de graduarme en el conservatorio. Solo estuve 6 meses sin trabajo. Después apareció en la plaza de la Banda de los Supremos Poderes, que es la banda oficial del país aquí en Honduras. Y pues, gracias a Dios, la gané en audición. Y después de eso, fue una escuela la banda también, ¿no? Ya tocar con músicos de ese nivel, prácticamente la primera organización musical del país, ya te hace también retarte y subir de nivel vos, aunque no estés literalmente con un maestro. Y Dime paréntesis, eso. son alumnos, muchos son alumnos directos del señor Francisco Díaz Zelaya. Y eso también Ajá, Sí, sí. la generación que nos tocó todavía, pues Saúl también estuvo en la banda de los Supremos Poderes. Tuvimos varios compañeros que sí fueron alumnos de Francisco Díaz Zelaya, que es uno de los máximos exponentes de la música que ha tenido Honduras. Entonces, de hacerme conocido, digamos, de tocar en esos lugares, se me abrieron las puertas para tocar con Pez Luna, que es otra agrupación bastante conocida aquí del país. Y Pez Luna, Sergio me llevó a tocar con Guillermo Anderson, que un máximo exponente de la música popular aquí en Honduras también. Y así sucesivamente, se me fueron abriendo puertas. Ya después de unos años de estar tocando y siendo parte de los proyectos de otros creadores, de otros artistas, ya le nace la espinita a uno, ¿no? De ir medio creando algo, componiendo. Yo, compositor, no me considero, me gusta crear motivos, melodías, de repente estructurados bien básicos, si los podemos decir así. De repente llegó un tiempo en que ya eran suficientes como para plasmar un disco. Ya no solo era una canción, 2 canciones, sino que habían varias. Entonces me acerqué a un amigo mío, Germán Barahona, el guitarrista, que habíamos compartido varios años antes música, y le propuse eso, ¿no? Que él fuera el arreglista de mi música. Le mostré mis melodías, se las grabé, él hizo los arreglos, él armonizó las melodías que yo le envié, y así nació el proyecto del disco Transeúnte. Originalmente iba a ser el disco solista de Ariel Lagos. Entonces ya llamo a mis aleros, a mis amigos, para que graben conmigo mi disco. Grabé a Ramsés, lo grabó Choche, Jorge Medina en el piano y Enrique Rodríguez la batería, Germán Barahona en la guitarra, y así nos fuimos, ¿no? Ya para el lanzamiento del disco, que fue en 2014, que se grabó en el Centro Cultural de España aquí en Tegucigalpa, no pudo participar Choche, tuvo un problema personal que le impidió estar, entonces llamamos a Joel Martínez y él sacó el concierto de lanzamiento del disco. Qué bonito, listo, yo ya me daba por satisfecho, lancé mi disco, aquí está, lo compró el maestro también, que estuvo por ahí, y listo, yo estaba cheque con eso.
nos empezaron a invitar a tocar a varios lugares y de repente salió una invitación a tocar al Festival de Saxofón de Costa Rica, el SaxFest Costa Rica Internacional. Entonces ya los compañeros que me habían acompañado de la grabación del disco me dijeron, la verdad es que nos gusta el proyecto y nos gustaría estar como banda de planta, ¿no? Entonces ahí nace Transeúntes, como la agrupación acompañante de Ariel Lagos. Como el disco se llama Transeúnte, entonces como pongámosle Ariel Lagos y Transeúntes, porque ya está ahí el nombre. Y le dimos. Y la verdad es que ha sido un viaje bastante bonito. Hemos conocido 6 países en los que generalmente somos la primera banda hondureña que se ha presentado en esos festivales, en México, en Salvador, Guatemala, Colombia y Francia. Y ha sido una bonita recepción el poder estar en esos lugares. No me gustaría decirte que afuera sí le toman en cuenta a uno el trabajo, que sí lo aprecian, porque la verdad es que aquí hemos tenido bonita recepción también, pero afuera uno va con ese miedo, va uno que hizo las canciones, uno que hizo la música, uno que vos la tenés desde que se te ocurrió y verla después sonando en un escenario afuera y que la gente de otros países le guste, que empiecen a aplaudir al ritmo de tu música, que participen en los conciertos, que se queden. Uno le da miedo de que en medio de alguna canción es como, esto está aburrido y que se salga la gente. Pero no, la gente se queda y es como bien bonito ver que de diferentes culturas, de diferentes países, han tenido una bonita recepción la música y es una satisfacción grande. Y yo creo que te lo puede decir cualquiera de los compañeros del grupo que no lo esperábamos y qué bonito sentirlo. Ha sido, sí, bueno, yo puedo decir de que tuvimos en uno de los aniversarios de la guagua, Ariel Lagos de Transeúnte, con mucho orgullo. Y nos invitaron a los transeúntes también a tocar. Con mucho orgullo tuvo Ariel Lagos de Transeúnte, fue increíble. Es cierto, O sea, es cierto. fue una Tuvo cuestión. bonitos eventos. O sea, sí, yo creo que somos bien dichosos porque hay un ambiente más, no sé, más colaborativo, no sé qué palabra utilizar, pero que siempre que anda un músico por ahí en un toque de otro colega, siempre, hey, vení, toquemos Ajá, es, cabal. se ha vuelto un ambiente sí, bastante bueno. es un ambiente bastante bueno. Y hablando pues de una cuestión de colaboración entre músicos, maestros, primero la aceptación, ¿verdad? De los músicos aquí en Honduras. Cómo la ve usted? Porque es un tema bastante complejo, ¿verdad? Lejos de una cuestión publicitaria, ¿verdad? Que el que se va haciendo su campo, pues tiene derecho, ¿no? Pero hay muy, muy buenos músicos que de repente no tienen ese espacio y que no pueden sacar a la palestra su trabajo porque no tienen los contactos. Una, eso aquí en el país, y otra, la aceptación de los músicos fuera del país. ¿Cómo lo percibe usted? ¿Cómo lo ve? Ok, en cuanto a lo de los músicos localmente, fíjate que el año pasado que empezó la pandemia, eh, comencé una especie de actividad bien personal y bien egoísta, si lo podemos decir así, de mostrar música hondureña a través de mi perfil de Facebook. Presentaba una canción de un artista a diario, independientemente de que fuera instrumental o cantado. Empecé mostrándole la música hondureña que yo consumía, que tenía en mi playlist, que era Casanova, Yuri Pineda, Elige Bertrán, que me gusta. De repente dije, está bonita la actividad y me da el chance a mí de conocer más música hondureña que no conozco. Y me encontré una infinidad de proyectos y propuestas que increíble. O sea, llegamos a 200 días sin repetir artistas y terminé porque yo decía, o sea, lo voy a presentar mientras haya pandemia, mientras haya cuarentena. Literalmente así me despedía siempre. Y se terminó la cuarentena porque vinieron los huracanes, pero me quedaron como 40 artistas todavía en lista, como para más. No lo volví a retomar, pero sí hay una playlist en Spotify de música hondureña con más de 200 canciones de músicos de todo género. Talento hay, eso ya lo sabemos todos. Proyectos buenos hay, ya lo sabemos todos, pero me llama la atención lo que menciona usted
de que de repente no pueden salir o no son tan conocidos, pues sí, por no tener contactos, por no tener las facilidades que otros músicos han tenido, pero creo que eso, hay dos cosas. Primero, que no existe una industria musical en el país, entonces es bien difícil como ir a un lado para que te promocionen o ir a un lado para entrar en el camino desde estoy componiendo en casa hasta voy a presentar todo en un escenario. No hay esa estructura aquí en el país. Lo que hemos hecho todos, y yo creo que ustedes mismos que han estado en agrupaciones y que han estado en proyectos de música original, es hacerlo uno, el espacio. Entonces, lo que le toca al músico, lamentablemente, en países como los nuestros, porque yo sé que todo donde están en Latinoamérica es, el músico latino tiene que componer, tiene que conseguir el sonido, tiene que cobrar la entrada, tiene que ordenar las sillas, tiene que asear después de que termina todo. A uno le toca todo. Y no debería ser así, pero mientras no exista la industria y mientras no creemos la industria nosotros, porque ningún político va a venir a hacerlo, ni nadie más va a venir a hacerlo, nos toca a nosotros hacerlo. Mientras no la creemos, no van a haber las oportunidades. Y lo otro, hay que capacitarnos también. Yo creo que todos aquí hemos buscado alguna vez algún curso del Centro Cultural de España que tenga que ver con producción musical, que tenga que ver con cosas que son referentes a la música, pero no necesariamente de tocar tu instrumento. El ejemplo de cómo cursos de administración de redes sociales, cursos de cómo poder manejar equipo mínimo de audio para una presentación. Todas esas cosas creo que cuando nos ha interesado, porque nos ha tocado enfrentar la situación, hemos tenido que aprenderlas también nosotros, al igual de cómo hacer un contrato para una presentación, el cómo ir a sacar tus talonarios para el cobro de impuestos, nos tocó a todos aprenderlo. Entonces, es lo más fácil tener un producto bonito y quejarte de que no hay espacio donde presentarlo, pero lo difícil es tratar de sacarlo adelante con tus propios medios y aprendiendo cómo se hace. Y yo creo que todos los artistas que actualmente siguen sonando en el país han hecho eso. Entonces no hay excusa, creo yo, de que no hay un apoyo, de que no hay espacio. Si no hay espacio hay que crearlo uno, eso siento yo. Sí, sí deberían haber espacios, sí debería haber una industria musical, debería, pero no podemos estarnos quejando de que no existe, menos en un país como este, con todos los problemas que tenemos. Es de hacer el trabajo y capacitarnos también para poder hacerlo lo mejor posible desde nuestras dificultades. Entonces, eso en cuanto a lo local y en cuanto a la aceptación afuera, como afuera sí hay toda esta infraestructura musical, no es difícil, creo yo, para hondureños sobresalientes el triunfar. Estoy hablando de alguien como Rocinoli, estoy hablando de alguien como Tony Peñalba, que aquí eran, o sea, si nosotros llegábamos a cierto nivel, ellos estaban como 3 niveles arriba. Fernando, Y el hijo del profe Rigo. ellos lo sabían, a Fernando también, ellos lo sabían que tenían buen nivel y que de repente aquí ya no podían subir más, no podían hacer más. Y no es nada egoísta el querer evolucionar y dar el siguiente paso. Se fueron y allá se encontraron con un nivel que ellos ya tenían y que todavía lo podían hacer crecer mucho más. Entonces, sí hay aceptación afuera para los músicos hondureños, pero como allá hay más nivel, entonces tienen otro tipo de dificultades, tienen que competir contra otros de su mismo nivel o de más nivel. Y a ellos les ha tocado otra historia de ya no enfrentarse a una falta de industria, sino a competir a los estándares de la industria que hay afuera. Pero son músicos que han sabido llevar una carrera y crear una carrera y vienen esas noticias a nosotros bonitas. ¿Va? Tal ganó su puesto en una orquesta top. ¿Qué tal está tocando en el Times Square Garden? ¿Me entiendes? ¡Wow! O sea, llegan esas noticias y qué orgullo siente uno porque ellos se atrevieron también a dar el siguiente paso y a luchar en competencia full top fuera del país. Entonces, eso es como mi percepción de las dos preguntas que me hizo usted, tanto de los músicos aquí adentro como los que logran sobresalir afuera. Y yo, bueno, recuerdo con mucho cariño las veces, yo toqué con Ariel Lagos como 6 años más o menos, con la banda Los Primeros Poderes. Yo recuerdo, dichoso sea tú, coño. yo recuerdo con mucho cariño cuando viajábamos, porque a mí me encantaba viajar. Creo tenía un mapa grandote con todos los lugares donde
viajábamos. Donde habíamos ido con la banda, sí, yo también. Y a lo que quiero ir es que es increíble que a cada lugar donde vas te encontrás una persona talentosa, un músico ahí nato. Que O sea, es un el amante del músico del asunto. pueblo. De que, mire, Exagerado talento que hay. debería conocer a tal, te dicen, que es el que toca todo y ya viene el brother, platica con vos y de repente lo que decía Abraham, lo que comentaban ustedes, está en el ambiente de músicos y se monta a tocar con vos o te invita a tocar donde está él. Es calidad esa experiencia. Totalmente de acuerdo en recordarlo así de bonito. ¿Sabes? Maestro, hay una cuestión que no todos tenemos esto. Me incluyo. Y es la cuestión de la lectura. Yo soy muy activo en sus redes. Yo veo libro tal, y ya terminé. O sea, ¿de dónde viene eso? Usted es un devorador de libros. Yo eso veo. Y sabrán que tuve la bendición de que mi papá igual, él tenía muchos libros en su casa cuando yo era niño. Recuerdo que, bueno, yo de 5 o 6 años que ya medio había aprendido a leer, él me llevaba a sus clases, todavía estaba en la universidad cuando yo tenía esa edad. Y en medio de la clase de él, yo estaba con mi libro para no aburrirme. Me ponía libros a leer y listo. De repente, entrando al colegio, se me perdió ese hábito de la lectura. Y inmediatamente, creo yo, fue el mismo año que saqué el disco. Fue una decisión de ese tiempo en el que me duermo en el bus o en el taxi para llegar a la casa o para llegar al trabajo, debería invertirlo en algo productivo. Lamentablemente aquí no puedo sacar mi teléfono y estar escuchando música o leyendo cosas en internet. Entonces, voy a comprar un libro. Y justo en ese año también a la banda, a los miembros de la banda, nos hicieron ir a la presentación de un libro de parte de la Dirección de Cultura y nos regalaron el libro que se lanzó. Entonces, como, bueno, aquí está el primer libro que voy a leer, pues todos me lo regalaron. Y ya me lo leí haciendo el hábito ahí, un libro de 100 páginas tal vez, me lo leí como en semana y media y de ahí me empecé a buscar libros que me gustaran, que me gustara el título, que me llamaran la atención, que siempre había escuchado y quería leer. Y la verdad es que nació así por para matar el tiempo del transporte de casa a trabajo y trabajo a casa. Y me gustó. Entonces, ahí le fuimos buscando libros a los lugares que visitaba. Entonces, es un hábito bonito. No digo que todos deberían tenerlo, porque no, el que lo tenga, qué bien, el que no, creo que podemos consumir otro tipo de arte también. Bueno, pero en mi caso me gusta así, literalmente matar el tiempo leyendo un buen libro. Yo creo que eso influye mucho positivamente en las personas. Puedes hablar mejor, puedes escribir mejor, sabes redactar cosas, o sea, influye mucho. Pero en tu caso, ¿ha influido con tu carrera musical el abrir tu mente con respecto a la lectura? Yo diría que sí, por lo que decís vos. De repente, bueno, ahora que tenemos internet hay muchas más formas fáciles de descubrir otras culturas o de descubrir historias, pero el libro es como que te obliga a imaginar todo lo que está pasando en el relato y es más parecido a tu proceso de cuando estás escribiendo música o cuando se te viene un motivo a la mente. No tenés las notas que van a ser en el instrumento o en qué instrumento, pero tenés que imaginarte el color del sonido que querés plasmar, ¿no? Mientras está la idea en tu cabeza. Entonces, creo que hace más fácil ese proceso porque tu mente está más ágil en imaginar cuando estás leyendo y tenés que todo, o sea, en la pantalla tenés la pantalla y no hay profundidad, ¿me entendés? Cuando estás leyendo es como tenés que imaginarte el entorno que tenía, si hacía calor, si la presión, que los detalles que te está describiendo y vos darte cuenta qué objeto es el que está mirando, etcétera. Entonces, la imaginación te la remueve y eso te hace más fácil el proceso de componer, si lo podemos decir así. Al menos así me ha pasado a mí. No sé si solo a mí o es algo que Creo que realmente despierta pasa, la pero a mí sensibilidad también. en eso me ha ayudado. Exacto, y no tanto de la temática, sino eso, a mí en lo personal, ¿verdad? Eso de la imaginación
es más fácil que te funcione más rápido en cómo querés describir las cosas, incluso sin necesariamente usar palabras. Qué bonito. Maestro, proyectos personales aparte de transeúntes, ¿qué se viene de Ariel Lagos? Fíjese que igual, por pura curiosidad y por puro ganas de ocupar el tiempo en algo, hace 3 años me abrí mi canal de YouTube, ¿verdad? El personal, que es Ariel Lagos Transeúnte. La idea era, me gusta viajar y vi a otra gente que hacía este tipo de videos, yo también puedo hacer eso, me dije. Con mi celular arranqué y sigo grabando con el celular hasta el día de hoy. Me bajé un programa para editar en la compu, medio aprendí a usarlo y la idea era eso, la oportunidad que yo tenía de viajar con la música, además de lo que iba a tocar, me gustaba conocer los lugares donde iba, entonces documentarlo y tener la opción de entrar a un link y rememorar ese viaje. Eso era todo, la idea del canal. Ha tenido bonita aceptación, hoy tenemos más de 8,000 suscriptores y después de 3 años, bueno, después de 2 años yo dije, ok, está bonito lo del canal de viaje, de mostrar música hondureña también, que iba a conciertos, pero creo que como saxofonista, como músico, es mi responsabilidad también el poder instruir con lo que yo sé de mi instrumento a otras personas que busquen este tipo de contenido en la red. Entonces me abrí otro canal, un segundo canal, pero este netamente de saxofón, se llama Su Majestad el Saxofón, pensando en lo mismo. Me gusta ir a festivales del instrumento, conozco a los maestros de esas universidades que los organizan, conozco artistas de otro lado, entonces me da chance de platicar con ellos, de entrevistarlos de cosas, temas que a nosotros como saxofonistas nos interesan, no solamente qué marca de boquilla usas, sino qué se está haciendo en tu país con el instrumento, o vos que sos profesor de cierta universidad, has notado diferencias entre los alumnos, etcétera, cosas totalmente de sax, y es un canal de nicho, si lo podemos decir así. Ahí solo van a encontrar cosas de saxofón, prueba de implementos, grupos de saxofonistas tocando, entrevistas con maestros, etcétera, ¿no? Entonces, Su Majestad el Saxofón es como el otro proyecto que estoy encaminando, así al menos del instrumento. Y aparte, pues, tratar de ver si podemos tocar este año, ¿no? Porque sigue cerrado aquí en Honduras todo. No hay locales para tocar. Si se hace es de forma privada o de forma remota a través de las redes. Entonces, esperar eso, ¿no? Ojalá que se pueda tocar, y estamos produciendo también un par de temas ya con transeúntes, temas nuevos. Qué belleza. Ariel, ¿cuántos países conoces? Fíjate que conozco 9 y sí tengo la dicha de que todos los países que he conocido han sido por la música. No he ido nunca a un país que yo digo, voy a ir de vacaciones, voy a ir a disfrutar, voy a ir a relajarme. No, siempre voy por la música. Siempre ha sido de que salió la oportunidad de ir a tocar a tal lado, entonces vamos. Y yo le agradezco eso a la vida, a la música y al saxofón, ¿no? Es un instrumento tan versátil que no solo voy a eventos de saxofón clásico, no solo voy a eventos de jazz, voy a lo que el saxofón haga y donde tenga cabida, ahí estamos. Y me ha abierto esas puertas también. ¿Y artistas internacionales con los que has tocado? Fíjate que esa es otra también bendición grande que yo puedo decir. Aquí en el país me llamaron cuando vinieron artistas cristianos, que prácticamente ese fue mi comienzo ya con agrupaciones fuera del conservatorio. Toqué con Frank Giraldo, que era uno de los que tocaba con Osana Music en español, que los de mi época, de los 90, En los principios de 90 2000, eran ellos. sabrán que Osana Music era el referente, era el decir, el Hillsong de antes de la música cristiana, ¿no? Y también con, ¿cómo se llama este brother? Luis Enrique Espinosa, que en México era digamos, el segundo después de Marco Witt en cuanto a música, alabanza, adoración, cuando salió todo eso, ¿no? Y después llegó Jesús Adrián Romero y toda la cosa. Entonces con ellos dos, porque llegaron a mi iglesia o llegaron a iglesias y me invitaron a ser parte de las bandas acompañantes de ellos cuando vinieron. Luego con Abraham Laboriel, que estuvo aquí en Honduras hace unos años en SEAD Bass Fest. Y bueno, el organizador del festival fue compañero mío en la universidad, Edwin Izaguirre, el guitarrista. Y me dijo, vamos a hacerle una banda acompañante a Abraham Laboriel, ¿te gustaría tocar? Man, ¿quién te va a decir que no a esa vaina? Y más que
la música de Abraham Auriel y Justo Almario, que eran músicos de Osana Music, fue con la que me formé toda la vida, pues en mi época de estudiante. Entonces, como ya me sabía la música y fue genial tocar con él, una oportunidad increíble. Yo no me lo creía y no dije nada, no publiqué nada hasta 10 minutos antes de subirme al escenario con ellos, porque no me lo creía todavía. Sentía que iba a pasar a lo que dijera, fíjate, Ariel, que ya no quiere vientos, no sé, pensaba que iba a pasar algo. No me lo creía hasta que ya estaba ahí en el escenario y pucha, hoy voy a tocar con Abraham Laboriel, me siento, wow, lindo. me siento realizado. Sí, man. Aquí. Igual, ya más adelante con artistas seculares, si se puede decir así, trajeron a Wilfrido Vargas, tuve la oportunidad que me llevaran a tocar con él, también con Eddie Herrera, que es otro de los grandes exponentes del merengue, y con Jorge Gómez, que prácticamente fue él el que nos llamó a los músicos que tocamos con él, que él fue cantante de Wilfrido Vargas mucho tiempo, después hizo solista, entonces para celebrar el aniversario los llamó a todos los de la banda original cuando estaba él. Y en Costa Rica tuvimos la oportunidad también con Transeúnte, ya en ese periodo, de tocar con Eric Marienthal, que lo llevaron al festival y me gusta mucho, y lo quiero decir aquí, el maestro Javier Valerio, que es el organizador del festival de Costa Rica, nos dijo, yo le pregunté, maestro, fíjese que el año pasado lanzamos un disco con mi grupo y quería saber si teníamos la posibilidad de poder presentarlo en el festival. Inmediatamente me dijo que sí. Sí, aquí les vamos a organizar una presentación de ustedes en el Jazz Café, me decía. Yo con eso realizado. En transeúntes nos vamos para Costa Rica. Uy, qué bien. Viene el maestro y me dice, Ariel, me dice, fíjese que usted nunca ha faltado a uno de los festivales aquí en Costa Rica y hemos visto el esfuerzo que siempre hacen los hondureños para estar acá. Nosotros no le podemos pagar nada, no le podemos dar la estadía, no le podemos dar algo económico, pero le gustaría tocar con Eric Marienthal. Vámonos. No bromee así, le digo, no bromee así. No, en serio, ¿quiere tocar con él? No, pues, ¿quién no va a querer tocar con él? Y le digo, sí, mire, esto va a ser para los grupos de Guatemala, que estuvo Imox Jazz, donde está Rose Barrascaut, una excelente saxofonista guatemalteca también. Sí. Eric Marienthal tocó con ellos también una canción de ellos y un estándar en la presentación de Imox. Cerramos nosotros la noche, tocó una canción de nosotros y tocamos con él otro estándar. Y como éramos el último grupo, era termina de tocar el estándar y todo el mundo se quiere subir a solear con Marienthal. No, nosotros fuimos la banda del jamming, ¿no? Y tocamos España. Y me recuerdo, y se lo pueden preguntar a Ramsés Solano, el bajista, que nos queda viendo, ¿y qué tocamos ahora? Y le dice Ramsés, va, pero retadoramente, toquemos Spain, le dice. Spain, ¿really? Sí, démosle, le dice. Vamos a tocar España, ¿me entiendes? No se lo creía Eric, bueno, démosle. Y ahí solearon todos, los ticos que se subieron, soleamos nosotros. Hermosa experiencia tocando con Eric Marienthal. Entonces, son parte de las cosas que yo te lo digo, agradezco. He tocado con el ensamble de saxofones de Costa Rica, en México, cuando estuvimos por allá también. Y ya de saxofón con Son Sax de Costa Rica, que lo hicimos con saxos de Honduras. Hemos tocado, bueno, creo que esos son los más conocidos, si se puede decir así, de los que hemos tocado en el extranjero. Y eso, el sax te abre tantas puertas y qué bonito poder contarlo con esta sonrisa, ¿no? Así como ustedes. ¿Y artistas nacionales? Artistas nacionales. Yo siempre lo digo y no de manera de jactarme, pero artistas nacionales he tocado con quien yo he querido aquí en Honduras. Qué bonito. Guillermo Anderson, Camilo Corea, Carla Lara, Shirley Paz, Luis Bustillo, Los Bohemios, Polache, Eligio Bertrán, la orquesta de filarmónica con el coro y orquesta de Unité, con Fonchín Flores en San Pedro Sula, con Pilo Tejeda. Se me quedan nombres afuera, si te digo, con Híbrido ya he tenido alguna participación en el concierto de Chota, estuve en la primera alineación de sax, cuando trajeron a Chota Ali, con la Madame Groove, se me van nombres y no quiero pecar de dejar alguno afuera, pero sí, literalmente he tenido esa bendición también de tocar con Pandas con Alzheimer, que también formo parte del grupo, otra agrupación muy buena, Yuri Pineda, con Paulette Sounds,
un montón de gente, así, literalmente. Bueno, wow, importante, interesante, ¿no? El poder conocer y el poder ver que en Honduras sí se puede, ¿verdad? Realmente sí se puede. Como decía usted, maestro, solo es de uno crearse los espacios, ¿verdad? Porque al final, pues somos humanos, ¿no? Somos humanos y el poder incursionar, ¿verdad? Y el poder aprender, ¿no? Yo siempre he tenido esta cuestión de ver a los grandes exponentes y el poder aprender, ¿verdad? De usted, de Héctor, ahora que está aquí el maestro Lalo Rojas, Alan Flores, Chechi, este servidor que está aquí, Juanón Sierra, o sea, hay mucha gente. ¿Qué le podríamos decir a los músicos emergentes, ¿verdad? Que de repente se les plantea un escenario más allá, bueno, político y social complicado, ¿no? Pero ¿qué les podríamos decir a ellos? Porque al final la música no se puede acabar. Hay varias cosas que me gustaría decirle a nuevas generaciones, la verdad. Lo primero que mencionaba, para tener una trayectoria y crear espacios, que es difícil aquí en Honduras, hay que ser disciplinado. Disciplinado no solo con tu estudio del instrumento, sino con los ideales que tenés. Si quieres llegar a cierto lugar, hay que trabajar para llegar a ese lugar. Nadie te va a llamar solo porque tocas bonito, ¿no? O sea, hay que trabajar mucho y no solo en lo instrumental. A los músicos nos falta trabajar en nuestra presentación, nos falta trabajar en nuestra puntualidad, nos falta trabajar en nuestra proyección, en la imagen que estamos tirando, en lo que hacemos. Todo influye para que a alguien se le abran las puertas, no solo tocar bien. Y cuando entendemos eso, nos damos cuenta de que la música es mucho más amplia que solo soplar el instrumento. Y es ahí donde podemos llevar las cosas a otro lugar, ¿no? Entonces, mucha disciplina a las personas que están empezando o que ya van en el camino, ¿no? Sigan disciplinados, no se desalienten, que esto es toda la vida, o sea, la lucha es toda la vida. Yo no he llegado por lo menos al momento en que diga, ya no tengo que buscar más trabajo yo, porque el trabajo me llega. No, uno tiene que seguir trabajando siempre, al menos al el momento en que estoy yo todavía me necesito seguir trabajando por lo mismo, por toda la gente que viene, con todo el ímpetu, con toda la fuerza, con más oportunidades, con más cosas que las que yo aprendí y eso es bueno para el instrumento. Lo otro, seamos respetuosos de los que nos precedieron y de los que vienen después de nosotros. Una cosa es, yo toco bien y si llegué a cierto nivel, no creer que ya toco más. Y aunque sí sea cierto que toques de los que están antes que vos, siempre tratarlos con respeto, porque fueron ellos los que fueron abriendo camino para que vos puedas tocar como estás tocando ahorita. Y de la misma manera, respetar a los que vienen, porque los que vienen te van a pasar en algún momento. Entonces, mejor tenerlos de aleros y aprender de lo que ellos están haciendo también, porque uno, el entorno que mencionaba usted social, donde uno creció y uno vivió, ya no existe. El país tranquilo que me tocó vivir a principios de los 2000 a mí, ya no existe. Ya hay otras luchas sociales que también están viviendo los músicos actuales que les van a dar otro empuje a ellos de lucha. Entonces hay que aprender de ellos también, se puede aprender mucho de los que vienen. Y sería también darte cuenta de que la música es tan amplia y hace falta tanto por hacer en Honduras que tenés todo el campo libre para desempeñarte no solo en tocar, sino en hacer otras cosas. En el caso de Héctor, Iris y yo, nos tocó salir del país para ver un festival de saxofón. Y fue bonito estar en un restaurante allá en Costa Rica después de la segunda edición y decir, pucha, ahí en Honduras no hay nada como esto. A ver cuándo va a haber algo así. Nadie lo va a hacer. Entonces dijimos, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? Y nos aventamos a hacer el primer festival de sax. Ya llevamos 4 ediciones, seguimos aprendiendo de nuestros errores,
pero ya no cometemos los mismos errores de las primeras 2 ediciones, digamos, en cuanto a cosas, ya vamos conociendo más. Entonces, un espacio que no Nuevos teníamos, errores. tenemos nuevos errores más grandes que tenemos que suplir, exactamente. Entonces, cada una de esas cosas te va enseñando. Si hay algo que vos admirás, que ves en los videos de YouTube, que ves cuando has visitado otros países, que no lo tiene Honduras, tenés el 100% del espacio para hacerlo vos. Entonces, no duden en que ustedes pueden hacer las cosas también. Yo creo que a veces Sí, se van a nos equivocar. enfocamos por eso, porque estamos esperando a que alguien más lo haga. Exactamente. Entonces, cuando vos te montás, te echas la carga de decir, lo voy a hacer yo, podés buscar a alguien que te ayude, podés hacerlo vos solo si podés, no, la cosa es hacerlo. Van a haber errores la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, van a haber muchos errores, pero vas a ir creciendo y vas a darle al país algo que vos viste afuera y que nadie más había visto. Y cuando alguien de afuera venga, pucha, tienen esto aquí, no sabía. Hasta el momento nosotros con el Honduras Sax Festival somos apenas el segundo festival hecho en Centroamérica. O sea, hay otros 3 países de Centroamérica que no tienen festival de saxofón o que no tienen una formación de saxofonista, digamos, como lo tenemos nosotros en el conservatorio y la escuela de música. Y ahora en San Pedro, que ya también hay un licenciado de saxofón. Entonces, si ven algo afuera y lo quieren aquí, háganlo. Háganlo así de sencillo. No esperen a que alguien más lo venga a hacer. Háganlo ustedes también. Entonces, esos serían como mis consejos para las personas que vienen. El respeto, la disciplina y la fuerza de tirarse a hacer ustedes las cosas también. De crear los espacios ustedes si no hay aquí. Qué bonito. Tal vez antes de despedirnos, pensé que iba a ser una charla un poco corta y siempre se alargan. Estado amena, estado amena. Sí. Estamos disfrutando. Yo estoy feliz. Sí, no, bonito. Bueno, yo soy una persona muy orgullosa de conocerte y sé de primera persona, de primera mano, que sos una excelente persona. Dale envidia a la gente. Claro, envidia a la no, pues sí, gente. sí, que yo tengo el honor de conocerte personalmente, pues sí. Sí. Y realmente creo que nosotros estamos agradecerles a ustedes por formar ese precedente de todo ese tipo de cosas, de tener un cuarteto de saxofones oficial, o sea, formal, que creo que es un tema que no tocamos, de hecho, de Sí. hacer festivales de saxofón, de hacer un disco o con tu proyecto. O sea, yo personalmente estoy muy agradecido por eso y hay muchas también otras personas a las que también hay que agradecerles. Pues. Eso, no sé si vos querés agregar algo más. Yo realmente, sí, igual, mucho agradecimiento indirectamente, ya como ya nos restregó a todos, va, Es que fuimos compañeros de trabajo, ahora no podemos hacer nada. ¿Qué le puedo decir? No. Y saxofón creo que hemos tocado 2, 3 veces juntos nada más. Sí, él era clarinetista cuando estaba en la banda. Sí. Yo cuando seguía Marcábamos la banda de tarjetas los Supremos juntos. Poderes, sí. Yo cuando Marcábamos seguía la tarjetas banda, juntos. siempre lo miraba en clarinete. Comíamos juntos en la cafetería, los panes con todo, ¿verdad, Saúl? Sí. Te voy a decir ya personalmente también me gustó mucho la última vez bueno, creo que fue la única vez que yo toqué como invitado en la Casa del Jazz, en la previa, no la que está ahorita, sino justo la anterior. Hicimos un jamming al final. Se montó Esaú con el sax alto y ese Esaú era como 5 años luz del Esaú que había escuchado la última vez con sax yo. Cuando empieza a solear, yo lo quedo viendo así, yo estoy ahí en el escenario y lo quedo viendo así. ¿A qué hora empezó a tocar este man así? Dije yo. Y quedé viendo a Ramsés porque él estaba tocando con nosotros también y yo, oígalo, y Ramsés así. Sí, hombre, o sea, ya le dije a él, este man, yo cuando empezaste a subir, de hecho subí ese pedacito, creo que lo subí a Instagram de esa noche, y empezamos a subir con este man no va a llegar, llegó, buenísimo ese solo, o sea, era un Esaú totalmente diferente. Yo conocía al Esaú clarinetista, pero el Esaú saxofonista, y yo, no, sí, es otra cosa, nada que ver con lo último que he escuchado, así que felicidades también, ojalá sigas tocando, ojalá que la pandemia no te haya golpeado tanto de que no hayas tenido que tocar, pero sí,
qué bueno, bro, que estás trabajando eso también. Y usted, Master, también ha mejorado un montón desde esa vez que nos invitaron con la guagua hasta lo que escuché ahorita que estuvo en esta orquestita. Qué bonito el trabajo también. Y qué bonito ver eso. A uno, pucha, yo me siento, además de sentirme viejo, ¿verdad? Por ver a todos estos hipotes que crecieron, que eran estudiantes mientras uno ya trabajaba en la banda, digamos, escucharlos tocar así de bonito, los que mencionaron, ¿verdad? Alan, a Chechi, a todos estos saxofonistas. Qué bonito verlos evolucionar en su sonido, evolucionar en sus proyectos, evolucionar en sus propuestas y que estén también manteniendo viva la escena del instrumento y haciéndolo crecer, expandiéndolo a más lugares que uno no puede llegar. Qué bonito también el poder ver eso. Para mí es súper importante el tener referentes, ¿verdad? Como usted, Master. O sea, yo recuerdo el primer Sax Fest, y esto ya para irnos despidiendo, que Aldo Salvent nos decía, que lo tuvimos a Aldo Salvent en el primer Sax Fest. Oh, chicos, que ustedes tienen que fijarse en los músicos que tienen aquí en Honduras, no sé qué. Y yo recuerdo que tuve una plática con él y él me decía, ¿tú en quién te fijas? No, maestro Ariel Lago. O sea, y siempre yo se lo digo aquí, ¿verdad? Y públicamente, y siempre lo he dicho, para mí usted es la inspiración aquí en el saxofón, ¿no? Oh, ¿verdad? De repente, algunas cositas que he podido imitar suyas en el instrumento, he tratado de hacerlo con mucho respeto, ¿verdad? Con mucho respeto. Sé que no. Hombre, si hay algo bueno, agárrelo y lléveselo. Lo ¿verdad? malo no lo copie, sino... Pero sí, no, agradecerle realmente por este espacio, por el saxofón, por ser ¿verdad? un referente. Por ser un referente del saxofón en Honduras. Y créame que vamos a seguir con estas cuestiones, pues vamos a seguir, ¿verdad? Porque al final hay que impulsarnos todos, ¿no? No se trata de una cuestión de yo toco más, yo toco menos, o sea, sino que hacernos un nudo todos, ¿verdad? Y aquí es el comienzo de muy buenas cosas, y agradecerle, ¿verdad? Por este espacio. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Un placer platicar siempre. Y ánimos a todos los que nos están viendo. Aquí en Honduras hay mucho por hacer todavía con el instrumento, pero se puede hacer. A pesar de todo lo que estamos viviendo socialmente, Honduras siempre ha estado en crisis y aún así ha siempre sobrevivido la música. Y ahora nos toca a nosotros, que ya somos los que estamos en la escena actualmente, el mantenerla viva. Así que ánimos. Muchas gracias, estimado, por tu tiempo. Gracias, bro. Gracias a ustedes, de verdad. Un placer. Saludos. Saludos.